Es su segunda bajada en tantos días sobre la imposición de aranceles comerciales. Primero, Donald Trump retrocedió en relación con México. El presidente Donald Trump ha firmado oficialmente una nueva ronda de aranceles sobre las importaciones mexicanas, marcando una escalada significativa en las tensiones comerciales entre ambas naciones. Sin embargo, la respuesta de México fue igual de contundente. El gobierno mexicano tomó medidas de represalia y suspendió la exportación de componentes automotrices críticos hacia Estados Unidos. Esta decisión amenaza con desestabilizar una de las industrias más integradas de Norteamérica, con consecuencias inmediatas para fabricantes, trabajadores y consumidores. Durante décadas, Estados Unidos y México han mantenido una cadena de suministro interconectada que resulta esencial para el sector automotriz. Los fabricantes estadounidenses dependen en gran medida de piezas producidas en México, desde arneses de cables y transmisiones hasta ensamblajes completos de motores. Gracias a la proximidad geográfica, los costos laborales más bajos y la infraestructura establecida. Sin embargo, con la introducción de aranceles a los bienes mexicanos, esta relación mutuamente beneficiosa se ve ahora bajo presión. La decisión de México de suspender exportaciones de componentes automotrices clave no es meramente simbólica. Se trata de un paso estratégico para ejercer presión económica sobre Estados Unidos. La industria automotriz funciona con un sistema de producción justo a tiempo, lo que significa que las plantas de ensamblaje dependen de un flujo continuo y predecible de piezas. Cualquier interrupción puede provocar retrasos inmediatos. Sin los componentes necesarios, las líneas de producción en las principales plantas automotrices de Estados Unidos se verán obligadas a detenerse, ocasionando grandes pérdidas financieras y posibles despidos masivos en todo el sector. Los efectos de esta ruptura en la cadena de suministro se notarán en cuestión de días. Fabricantes como Ford, General Motors y Stellantis, que cuentan con importantes instalaciones de producción tanto en Estados Unidos como en México, tendrán dificultades para seguir operando sin esos insumos esenciales. Las plantas de ensamblaje ubicadas en estados como Michigan, Ohio y Kentucky, que dependen de la llegada constante de piezas, afrontarán cierres temporales que afectarán a miles de trabajadores. Por su parte, los concesionarios, que ya lidiaban con escasez de inventario, enfrentarán dificultades aún mayores para reponer vehículos, lo que provocará un aumento de precios tanto en autos nuevos como usados. Más allá de los desafíos inmediatos en la producción, los mercados financieros reaccionan con preocupación. La incertidumbre en torno a las relaciones comerciales y la estabilidad de la industria automotriz ha causado una caída en los precios de las acciones de los principales fabricantes y de sectores relacionados. Los inversionistas, ya alerta ante la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, están reevaluando su confianza en una industria tan dependiente del comercio internacional. Si la situación sigue escalando, el impacto económico podría extenderse más allá del sector automotriz y afectar áreas como el acero, la electrónica y la logística. Las implicaciones políticas de este conflicto también son de gran envergadura. La administración de Trump justificó los aranceles como una forma de proteger empleos estadounidenses y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Sin embargo, el resultado no deseado podría ser el contrario. Con la represalia de México, los trabajadores automotrices estadounidenses podrían enfrentarse a despidos ante el cierre de plantas y la reducción de la capacidad productiva. Sindicatos y líderes de la industria alzan la voz y piden a la administración que reconsidere su estrategia antes de que las consecuencias económicas se vuelvan irreversibles. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México también se han visto afectadas. El gobierno estadounidense enmarcó los aranceles como una táctica para presionar a México a renegociar acuerdos comerciales de manera más favorable a Washington. Sin embargo, la respuesta mexicana demuestra que las disputas comerciales pueden tener consecuencias recíprocas. Ahora, ambos gobiernos se encuentran en una negociación de alto riesgo, en la que cada parte trata de defender sus intereses económicos sin causar daños excesivos a sus industrias internas. La Casa Blanca enfrenta ahora una decisión complicada. Por un lado, podría intensificar la confrontación con más aranceles o restricciones a los productos mexicanos, lo que exacerbaría las tensiones y podría causar inestabilidad económica aún mayor. Por otro lado, existe la opción de una vía diplomática,
con el fin de resolver la disputa mediante negociaciones y ajustes a las políticas comerciales que atiendan las preocupaciones de ambas naciones. La industria automotriz es un pilar fundamental de la economía estadounidense y da soporte a millones de empleos en fabricación, ventas y servicios relacionados. Las cadenas de suministro que conectan a Estados Unidos, México y Canadá se diseñaron a lo largo de décadas para maximizar la eficiencia y reducir costos. Cualquier alteración a este sistema conlleva riesgos significativos, no solo para las empresas, sino también para los consumidores, que enfrentarán precios más altos y menos opciones de compra. Si la producción se detiene durante mucho tiempo, el impacto podría extenderse más allá del conflicto comercial inmediato. Compañías como Tesla y Rivian, que ya manejan desafíos en la cadena de suministro, podrían enfrentar más obstáculos. Asimismo, proveedores y subcontratistas más pequeños, con márgenes de ganancia reducidos, podrían ver seriamente afectada su estabilidad financiera. Aunque en el pasado Estados Unidos ha explorado la idea de repatriar la producción automotriz, la realidad es que trasladar la fabricación fuera de México tomaría años de inversión y miles de millones de dólares en infraestructura. Además, existen proveedores especializados en México cuyas operaciones no tienen sustitutos inmediatos en Norteamérica. Incluso si hubiera un esfuerzo para diversificar las cadenas de suministro, la dependencia de la producción mexicana es tan profunda que cualquier interrupción a corto plazo puede tener repercusiones duraderas. En el caso de México, el país parece seguro de su posición. Aunque su economía está fuertemente vinculada al comercio con Estados Unidos, en los últimos años ha diversificado sus socios comerciales, fortaleciendo lazos con China, la Unión Europea y Sudamérica. Esta estrategia de diversificación proporciona a México alternativas económicas, reduciendo su dependencia de la política comercial estadounidense. En contraste, Estados Unidos enfrenta un reto mayor al intentar reestructurar su cadena de suministro sin las capacidades de producción mexicanas. Las ramificaciones de este conflicto van más allá de la industria automotriz. Otros sectores que dependen del libre comercio entre ambos países, como la agricultura y los bienes de consumo, siguen de cerca la situación. Los agricultores estadounidenses, que exportan miles de millones de dólares en productos agrícolas a México, temen la imposición de aranceles de represalia que cierren su mercado. Las tiendas minoristas, preocupadas por el aumento de precios de los automóviles, temen que disminuya el gasto de los consumidores y se produzca un efecto dominó en otros sectores. A medida que las tensiones aumentan, líderes políticos, empresariales y economistas advierten sobre los peligros de mantener este conflicto. Aunque las políticas proteccionistas puedan parecer beneficiosas en teoría, la naturaleza interconectada de las cadenas de suministro modernas suele conllevar consecuencias imprevistas. Cuanto más se prolongue el enfrentamiento, mayor será el riesgo de daño económico a largo plazo para ambas naciones. El desafío radica en hallar una solución que evite más perjuicios, a la vez, proteja los intereses estratégicos de cada país. Ya sea a través de negociaciones diplomáticas, exenciones temporales o una reevaluación más amplia de las políticas arancelarias, la urgencia de resolver esta disputa crece día con día. La industria automotriz, un motor clave del crecimiento económico en Norteamérica, se encuentra atrapada en un conflicto comercial que podría transformar las relaciones económicas durante años. Conforme avancen los acontecimientos, las decisiones que se tomen en las próximas semanas determinarán el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México. La interrogante persiste. ¿Lograrán ambas naciones encontrar la forma de desescalar la situación, o seguirá creciendo hasta convertirse en una crisis económica mayor con consecuencias duraderas? Los efectos inmediatos de la suspensión de exportaciones automotrices por parte de México ya se sienten. En cuestión de días, los principales fabricantes estadounidenses han comenzado a reducir su producción ante la falta de componentes esenciales en sus plantas de ensamblaje. El modelo de manufactura justo a tiempo, que ha sido el pilar de la eficiencia industrial, se revela ahora como una vulnerabilidad ante este conflicto comercial. Sin un flujo continuo de transmisiones, arneses de cables y motores procedentes de México, las líneas de producción se detienen, poniendo en riesgo miles de empleos. Fabricantes como Ford, General Motors y Stellantis han anunciado cierres temporales de plantas en estados como Michigan, Ohio y Kentucky. Sin las piezas necesarias, la producción se ha paralizado, dejando miles de vehículos a medio ensamblar.
Las consecuencias financieras son enormes. Cada hora de inactividad representa millones de dólares en pérdidas, y a medida que pasan los días sin solución, el impacto económico se acumula. En el ámbito laboral, la incertidumbre es palpable. Muchos empleados de plantas de ensamblaje y proveedores de piezas han sido enviados a casa sin una fecha clara de regreso. Para ellos, la interrupción significa una presión financiera adicional, pues dependen de un trabajo estable para cubrir sus gastos. Los sindicatos están ejerciendo presión sobre el gobierno para que intervenga y evite más pérdidas de empleo, argumentando que una guerra comercial prolongada perjudicará de forma desproporcionada a los trabajadores estadounidenses. La red de concesionarios también sufre la tensión. Los inventarios de vehículos, ya limitados, se están agotando todavía más, mientras que la llegada de unidades nuevas se ha reducido drásticamente. Este desequilibrio entre oferta y demanda ha hecho que los precios se disparen, encareciendo tanto los autos nuevos como los usados. Consumidores que ya dudaban en hacer compras grandes por la incertidumbre económica se encuentran ahora con menos opciones y precios más elevados. El mercado de autos usados, que parecía haberse estabilizado tras alzas históricas durante la pandemia, está experimentando otra escalada de precios. Las repercusiones financieras no se limitan a los fabricantes. Las acciones de compañías automotrices y de sus proveedores han registrado descensos notables, reflejando la preocupación de los inversionistas por la caída en la producción y en las ganancias. El temor a un prolongado enfrentamiento comercial con México se ha extendido al mercado en general, aumentando la volatilidad bursátil. Además de los fabricantes, industrias que suministran materiales esenciales para la producción de autos, como el acero y el aluminio, también sufren pérdidas en sus cotizaciones. Lo mismo ocurre con las empresas de logística especializadas en el transporte de mercancías entre Estados Unidos y México, que ven retrasos y cancelaciones de envíos. La naturaleza interconectada de las cadenas de suministro globales implica que los efectos de esta interrupción se sientan en múltiples sectores. El encarecimiento de los vehículos podría impactar el gasto de los consumidores, al destinar más dinero a la compra de autos y dejar menos para otros bienes. Este posible descenso en el gasto afectaría áreas como el seguro automotriz, la industria del mantenimiento y la financiación de vehículos. Mientras tanto, otros sectores siguen en vilo ante posibles represalias adicionales de México. El agrícola, que exporta miles de millones de dólares en productos al mercado mexicano, es particularmente vulnerable. Agricultores y empresas exportadoras temen que México imponga aranceles a sus productos, disminuyendo la demanda y causando estragos en un sector que depende fuertemente de las ventas al exterior. Las empresas minoristas y de bienes de consumo, que se abastecen con materiales y productos terminados de México, temen que la prolongación del conflicto eleve los costos y perturbe aún más sus cadenas de suministro. En el frente político, la administración Trump afronta la presión creciente de líderes empresariales y legisladores que exigen una salida negociada al conflicto. Si bien los aranceles a las importaciones mexicanas buscaban incentivar la producción nacional y proteger empleos estadounidenses, el efecto real ha sido una disrupción masiva en la industria automotriz, que da trabajo a millones de personas. Legisladores de estados con una fuerte presencia manufacturera solicitan acciones inmediatas para evitar mayores desajustes, proponiendo desde la suspensión de aranceles hasta la búsqueda de un acuerdo diplomático con México. No obstante, dar marcha atrás en la política arancelaria supone un gran desafío político. La administración se ha posicionado con firmeza en cuanto a su estrategia comercial, y ceder podría interpretarse como debilidad. Sin embargo, continuar aumentando las tensiones comerciales podría agravar la inestabilidad económica y llevar a disrupciones aún mayores. La Casa Blanca se ve atrapada entre sostener una postura dura y arriesgar una mayor recesión industrial, o adoptar una postura conciliadora que podría interpretarse como una concesión. La complejidad aumenta con las negociaciones entre ambos gobiernos. Si bien México ha indicado disposición a dialogar, mantiene su postura de que no cederá mientras los aranceles estadounidenses sigan vigentes. Además, ha dejado claro que continuará explorando otros mercados y reforzando su diversificación comercial. Esto incluye acuerdos con China, la Unión Europea y países sudamericanos, lo que podría reducir la influencia de Estados Unidos a largo plazo. El estancamiento prolongado conlleva el riesgo de dañar irremediablemente las cadenas de suministro compartidas.
Cuanto más se demore la resolución, más difícil será restaurar la confianza de los inversionistas y la estabilidad de los mercados. En el ínterin, las compañías automotrices y sus empleados se enfrentan un futuro incierto, conscientes de que las decisiones que se tomen en Washington pueden cambiar radicalmente el panorama comercial de Norteamérica. A medida que avanza el conflicto, se amplifica la conciencia sobre la fuerte dependencia de la industria automotriz estadounidense del suministro mexicano. Algunos sectores en Washington consideran que las empresas podrían simplemente trasladar sus cadenas de producción a otros lugares, pero la realidad demuestra que desmantelar décadas de integración no es viable sin grandes costes económicos. Además de la mano de obra, la producción mexicana se ha vuelto esencial por sus instalaciones especializadas, la logística consolidada y los tratados comerciales que facilitan el tránsito de bienes a través de la región. La idea de repatriar la producción a Estados Unidos resulta políticamente atractiva, pero supondría cuantiosas inversiones en infraestructura y capacitación de la fuerza laboral, además de elevar los precios de los vehículos para el consumidor final. En un sector tan sensible al costo, estas alzas podrían traducirse en menores ventas y ralentizar la actividad económica. La dependencia de la industria del modelo justo a tiempo añade más complicaciones. Esta estrategia minimiza el inventario y reduce costos, pero vuelve a los fabricantes muy vulnerables ante cualquier interrupción del flujo de componentes. Encontrar proveedores alternativos lleva tiempo y exige modificar contratos, reconfigurar procesos de producción y cumplir con regulaciones específicas. Nada de esto puede hacerse de la noche a la mañana. México, por su parte, ha demostrado tener mayor margen de maniobra de lo previsto. Al haber diversificado sus mercados y mantenido un crecimiento en su infraestructura de exportación, el país ejerce presión efectiva sobre Estados Unidos al suspender el suministro de piezas fundamentales para la industria automotriz. Funcionarios mexicanos señalan que la medida no busca ser permanente, sino una respuesta calculada a los aranceles. Aún así, dejan claro que, de no lograrse un acuerdo, México acelerará su apertura a Europa y Asia, atrayendo así a fabricantes de esos continentes y reduciendo su dependencia del mercado estadounidense a largo plazo. El impacto ya trasciende a la industria automotriz. Los agricultores temen las represalias en forma de aranceles a productos agrícolas, y el sector minorista teme un alza en los costos de bienes producidos parcial o totalmente en México. Ante los continuos roces comerciales, los legisladores de Washington reciben cada vez más presiones para mediar en el conflicto. Algunos piden suspender los aranceles para dar paso a negociaciones, mientras que otros defienden mantener la línea dura con la esperanza de forzar una capitulación mexicana. La administración Trump debe equilibrar la imagen de firmeza en política comercial con la urgente necesidad de evitar mayores daños económicos. Este impasse complica los acuerdos, pues un retroceso arancelario podría verse como una derrota política, mientras que continuar escalando podría desestabilizar sectores industriales clave. Las naciones europeas y asiáticas observan la situación con cautela, conscientes de que cualquier cambio en las cadenas de suministro norteamericanas podría abrirles oportunidades, pero también temerosas de que la incertidumbre comercial desestabilice los mercados globales. La prolongación de la disputa incrementa la posibilidad de daños duraderos en las cadenas de suministro norteamericanas. Si las automotrices se ven forzadas a cambiar proveedores de forma permanente, el reordenamiento de la industria podría modificar de manera sustancial la producción y distribución de vehículos en la región. De momento, la situación es volátil, con México y Estados Unidos firmes en sus posturas y sin un desenlace claro en el horizonte. La historia de cooperación económica integrada que caracterizaba a la industria automotriz en Norteamérica se enfrenta a uno de sus desafíos más grandes, uno que podría remodelar por completo el futuro de las relaciones comerciales entre ambas naciones. La pugna económica entre Estados Unidos y México no muestra signos de ceder. Al contrario, se intensifica a medida que ambas partes se niegan a retroceder. Con la confrontación creciendo, las repercusiones se extienden a diversos sectores y afectan la estabilidad económica mundial. Lo que comenzó como una política comercial enfocada en presionar a México se ha convertido en una crisis de suministro a gran escala, con empresas, inversores y consumidores atrapados en el medio. Para los fabricantes de automóviles, el desafío inmediato es hallar fuentes alternativas para las piezas que antes provenían de México. Sin embargo,
La búsqueda de nuevos proveedores se ve obstaculizada por la complejidad de la producción automotriz, que requiere miles de componentes meticulosamente diseñados. No basta con comprar la pieza en otro lugar, se necesitan revisiones de ingeniería y homologaciones regulatorias. Como medida temporal, algunas compañías han optado por recortar la producción, ajustar horarios o utilizar inventarios existentes. Pero estas soluciones no son viables a largo plazo. Sin un abastecimiento constante de componentes, las líneas de ensamblaje terminarán cerradas de forma indefinida, con el consiguiente golpe financiero y el riesgo de despidos masivos. Incluso las empresas que se anticiparon y almacenaron piezas esenciales podrían ver que su reserva se agota pronto, forzando un paro de la producción al ritmo de este conflicto. El impacto económico de este desencuentro se hace cada vez más visible. Los precios de los automóviles nuevos y usados continúan elevándose en los concesionarios, cuyos inventarios disminuyen a gran velocidad. Muchos consumidores han empezado a replantearse la compra de un vehículo ante la subida de precios y la escasez de opciones. Esto, a su vez, repercute en el mercado de alquiler de autos, donde se encarecen las tarifas por la falta de vehículos disponibles. Los mercados financieros reaccionan con nerviosismo frente a la incertidumbre. Las acciones de fabricantes, proveedores y empresas logísticas registran caídas pronunciadas debido a la perspectiva de menores ganancias y menor producción. La volatilidad se extiende al mercado general, mientras los operadores financieros evalúan el riesgo de que una prolongada guerra comercial afecte a toda la economía. Con sectores clave bajo presión, aumenta la posibilidad de una desaceleración económica, lo que reduce la confianza de los consumidores. En el ámbito político, la administración Trump afronta una oleada de críticas de legisladores y líderes del sector. Lo que se planteó originalmente para incentivar la industria nacional y proteger empleos estadounidenses ha desencadenado el efecto contrario. Sindicatos y grupos de trabajadores denuncian la situación, advirtiendo que el cierre de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo en la industria automotriz podrían tener consecuencias devastadoras para la clase trabajadora. La controversia presiona al gobierno a equilibrar la imagen de dureza en comercio con la necesidad de salvaguardar la estabilidad económica. A nivel internacional, la disputa es seguida con atención por otros socios comerciales de Estados Unidos. La Unión Europea y Japón, que tienen grandes inversiones en el mercado automotriz norteamericano, instan a las partes a resolver el conflicto por la vía diplomática. Canadá, cuyas cadenas productivas están igualmente vinculadas con Estados Unidos y México, ofrece apoyo para mediar en las negociaciones, consciente de que su propio sector automotriz se vería afectado por una ruptura prolongada. Los analistas advierten que la prolongación de este conflicto podría dejar secuelas duraderas. La producción integrada en Norteamérica, el corazón de la competitividad industrial de la región, podría sufrir fracturas irreparables. Si la escasez de piezas se mantiene, otras industrias como la del acero, la electrónica y el consumo masivo también se verían impactadas. La necesidad de una solución se hace más acuciante cada día, pero la ruta hacia un acuerdo sigue sin definirse. Algunas voces optimistas señalan que las negociaciones terminarán por fructificar, mientras que otras alertan de que el componente político puede prolongar la confrontación. Por ahora, la industria y los consumidores se ven obligados a navegar en medio de la incertidumbre, con el riesgo constante de que la situación empeore. Con el paso de las semanas sin un acuerdo a la vista, las consecuencias a largo plazo se vuelven más claras. Lo que empezó como un plan para reformular la dinámica del comercio ha derivado en una inestabilidad generalizada en varios sectores de la economía. La industria automotriz sigue siendo la más afectada, pero el efecto dominó ya se percibe en la producción de acero, la logística y los servicios financieros. Las pérdidas económicas son cada vez mayores. Las plantas de ensamblaje permanecen en pausa por falta de piezas, los concesionarios no pueden reponer inventarios, los consumidores se enfrentan precios al alza y las acciones de empresas relacionadas se deprecian. La otrora sólida cadena de producción transfronteriza se tambalea en una crisis que pone en entredicho la colaboración comercial forjada durante décadas. En este escenario, México ha demostrado una capacidad de maniobra que algunos no anticipaban. Su política de diversificar socios comerciales, que incluye acuerdos con Europa, Asia y Sudamérica, le ofrece cierto respiro. Si bien su economía depende en gran medida del mercado estadounidense,
La postura firme ante la imposición de aranceles indica que no cederá sin antes lograr un acuerdo que considere sus intereses. Esto ha cambiado la percepción de muchos observadores, que ahora ven a México como un actor más resiliente, capaz de resistir las presiones de Washington. En contraste, Estados Unidos enfrenta dificultades para reemplazar la producción mexicana a corto plazo. La construcción de fábricas y la formación de personal requieren tiempo y elevados costos. La industria automotriz, además, opera con márgenes de ganancia ajustados y no puede simplemente absorber gastos adicionales, sin aumentar el precio final de los vehículos, lo que podría afectar las ventas y la economía en general. A nivel político, el impasse endurece el discurso de legisladores, tanto partidarios como críticos de la administración. Unos exigen una postura inquebrantable, mientras otros urgen a la Casa Blanca a retornar a la mesa de diálogo. La búsqueda de una salida negociada se ve obstaculizada por la política interna y las próximas contiendas electorales, donde el tema del comercio ocupa un lugar destacado. La situación se complica con los llamados de la comunidad internacional para una solución rápida y consensuada. La Unión Europea, Japón y Canadá advierten que, de prolongarse la disputa, podría haber una reconfiguración permanente de las cadenas de suministro a nivel mundial. Las empresas europeas y asiáticas podrían aprovechar para fortalecer su presencia en México, reduciendo el peso de las compañías estadounidenses en uno de los mercados emergentes más grandes del continente. Para la industria automotriz de Estados Unidos, la gravedad de la crisis crece cada día. Con líneas de producción detenidas, pérdidas financieras cuantiosas y miles de empleos en vilo, las perspectivas no son alentadoras. La continuidad de la guerra comercial plantea una disyuntiva peligrosa: ceder en la imposición de aranceles y arriesgarse a críticas políticas, o persistir en la confrontación con el riesgo de un deterioro aún mayor en la manufactura nacional. Mientras tanto, México ha dejado claro que su respuesta a la política arancelaria no es inamovible, pero depende de señales claras de voluntad negociadora por parte de Estados Unidos. Cada día sin acuerdo fortalece los planes de diversificación comercial mexicana, lo que a la larga reduciría su dependencia del mercado estadounidense. Si esto sucede, la posición negociadora de México podría mejorar en futuros acuerdos, dando un vuelco a la tradicional balanza de poder en la región. La guerra comercial entre Estados Unidos y México mantiene la economía norteamericana en vilo. Con la industria automotriz como epicentro, los riesgos se expanden a múltiples sectores, amenazando con reconfigurar para siempre el comercio en la región. A la espera de una salida negociada, fabricantes, trabajadores y consumidores enfrentan un panorama incierto. El desenlace de este conflicto marcará el curso de las relaciones económicas entre ambos países. Potencialmente, definirá el mapa comercial global de los próximos años.